El Señor en el libro de Éxodo hemos leído del capítulo 39 todos sus versículos, del verso 1 al verso número 31. Si usted puede notar o considerar al pie, ¿sí?, del temario de ese capítulo, también menciona Éxodo capítulo número 28. Si usted recordará que fue ahí, en ese inicio de conversación de Dios con Moisés, donde se le demandó a el pueblo tuviera a bien realizar las demandas para poder vestir al sumo sacerdote y a los que habrían también de ejercer el sacerdocio, es decir, los hijos del sumo sacerdote. Si solamente recordamos el texto, acompáñenme rápidamente, por favor, a Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo número 28. ¿Lo tienen? Dice el versículo número 1 al versículo número 2. Éxodo 28, verso número 1 al verso número 2. Dice el Señor: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿A quiénes? A Aarón, a Nadab, a Abiud, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano. ¿Para qué? Para honra, pero también para hermosura. Honra, ¿por qué causa? Por el servicio que habría de prestar, siendo él el representante de Dios en la parte religiosa para toda la nación o para todo el pueblo de Israel. Y hermosura en sí también por la elegancia, por la cual las vestiduras habrían de manifestar, en este caso, una esplendidez de hermosura, un derroche también podríamos decir de belleza, para manifestar esa misma palabra. Mi querido hermano, cuando vamos pues, retomemos por favor Éxodo capítulo 39, más allá de saber para quiénes iban destinadas las vestiduras, en el capítulo 30 del Éxodo, capítulo 39, verso 1, se nos dice también el objetivo esencial del por qué tenían que vestir de esta manera. Dice el versículo número 1: de azul, púrpura, que era violeta, y carmesí, que es igual al color rojo, hicieron las vestiduras, dice ahí, del ministerio, para ministrar. Para eso, mi amado hermano, el Señor permitió u ordenó, en este caso, la elaboración de las vestiduras, para ministrar, para servir, para llevar a cabo dentro del ministerio la obra que se les había encomendado. ¿Y cuál era esa obra? Ofrecer por el pueblo rogativas, oraciones y actos litúrgicos propiamente de expiación de pecado, para que el pueblo pudiera ser aceptado constantemente a Dios, cubriendo cualquier tipo de falta. Ellos también eran los responsables de enseñar al pueblo la palabra de Dios, y hasta cierto punto actuar también como jueces, como intermediarios, para poder lidiar problemas delante del pueblo. Estas labores, mi amado hermano, desempeñaban los sacerdotes. Ahora bien, dando lectura a todo el texto, muchas personas dirán: bueno, ¿de qué mismo estaba hablando Dios? Bueno, no hay una cosa mejor que ver algún tipo de gráfica para tener, diríamos de manera panorámica, qué es lo que Dios estaba demandando. Si ustedes se darán cuenta, mi amado hermano, dentro de cada una de las demandas de Dios para poder vestir a los sacerdotes, siempre pedía el azul, la púrpura y también el lino. Todas estas vestiduras, si bien es cierto, ya se las explicó en detalle, inclusive dentro del pectoral del sacerdote, donde están las láminas de un palmo, es decir, como de alrededor de 15 a 20 centímetros, cada una de las placas, porque eran dobles, estaban dobladas, era un cuadrado, estaban ahí incrustadas, dice la Biblia, 12
12 piedras preciosas, cada piedra representada, sí, en cada tribu de los hijos de Israel. Sobre los hombros habían también placas donde estaban 6 nombres de las tribus y otras 6 de las otras tribus, para poner sobre el sumo sacerdote la carga, el peso por el pueblo, y el pueblo que reconociera en el sumo sacerdote que él era quien habría de ministrar a cada uno de las tribus de Israel. Sí, obviamente todo esto tiene un gran significado también espiritual para nuestras vidas en el día de hoy. Si bien es cierto, este tipo, diríamos así, de ministros ya no se suelen ver, aun cuando en Israel actualmente tienen todo listo para nuevamente levantar el culto, ¿sí? El templo, ya tienen prácticamente, ¿sí?, todos los utensilios, ¿sí?, en este caso formados, esperando un advenimiento, diríamos así, de un nuevo sacerdocio para que ministre, ¿sí?, a la nación judía. Mas sin embargo, eso sería el cumplimiento de una profecía, pero sí, de eso no vamos a hablar en esta noche. Ahora, dentro de los versículos bíblicos que hemos leído, el Señor demandó, recuerden, sí, una vestidura para el sumo sacerdote. Entre ellas, sí, el Señor le ordenó que se haga una mitra, o lo que es igual como una especie de gorro, ¿sí?, el cual tenía también una placa en el borde de la misma, ¿sí?, una placa como que lo identificaba, que decía santidad a Jehová, que esa es la que el nombre, el versículo número 30. También podremos ver, sí, 3 partes de juegos. Sí, estaba la túnica, estaba también, sí, en este caso una cubierta o el manto, y también el efod, o conocido también como el chaleco. Sí, para ello también, tal cual como la Biblia ya lo enumeró, sí, en el capítulo 39 están las piedras de ónice en las sombreras de ese uniforme. Luego tenemos el pectoral o la placa de oro incrustadas en ellas, 12 piedras. Más adelante tenemos el cinturón del efod, el efod como tal, el manto que era de azul y púrpura, las campanillas, recuerda usted las campanillas de oro con las granadas, y por último una túnica bordada, e inclusive también tenía un calzoncillo, sí, a manera de pantalón por dentro para cubrir su desnudez. Todo esto, mi amado hermano, complementaba el atuendo para el sumo sacerdote. Ahora, los hijos, si bien es cierto, también si tenían la labor de sacerdocio, su túnica era mucho más sencilla que la del sumo sacerdote, el cual estaba, dice como lo menciona la Escritura, estaba hecha así de obra de recamador, o de obra, diríamos así, primorosa o delicada. Cuando vamos al capítulo número 39, el capítulo número 28, el texto que también lo toma como referencia a la Escritura de manera inicial. Vayamos por favor nuevamente. Éxodo capítulo número 28. ¿Se tiene? Ahí tenemos el dato, del verso número 41 en adelante. Dice el Señor, 40 en adelante. Éxodo 28, verso 40 en adelante. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra, dice ahí, y hermosura. Sí, esas tiaras eran prácticamente, cintillos que también adornarían la túnica de los sacerdotes. Versículo número 41. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás, o los dedicarás para que sean mis sacerdotes. Ahora, usted conoce muy bien que cuando alguien viste uniforme, adquiere de manera también consecuente la autoridad del mismo. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Usted, por ejemplo, si vio un uniforme de policía, ¿sí?, obviamente usted respetará dicho uniforme indistintamente quién lo cargue,
quien lo cargue puesto. Puede ser un gordito, un bajito, un alto, fornido o débil, pero el uniforme hace, diríamos así, el marco referencial para que usted se allane a la autoridad que representa, sí, en este caso dicho uniforme. Ahora, si usted viera a una persona uniformada, por ejemplo, se me ocurre, de bombero, usted, sí, a sí mismo se allanará a las disposiciones que le dé de seguridad en función de en este caso, de un flagelo o de un incendio. Usted, a su vez, si ve de pronto a un vigilante por el uniforme, lo va a asumir bajo ese rango, bajo ese uniforme, en este caso a las leyes de tránsito, y respetará en él todo lo que compete a tránsito. De la misma manera, si ve de pronto a una persona uniformada, en este caso de Fuerzas Armadas, sea de la FAE, bueno, la Fuerza Aérea, la Fuerza Terrestre o la Naval, de igual manera ellos representan por su uniforme una autoridad que los limita también a sus funciones. Mi amado hermano, cada uniforme, si tiene, o cada vestidura, tiene su propio, diríamos así, uso, y es utilizado para cosas específicas. Amén. Ahora bien, dentro del servicio del tabernáculo no fue la excepción. Dios también había dispuesto, recuerden el versículo número 41 del capítulo 28, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. ¿Qué dice en el verso siguiente? Y les harás, dice ahí, calzoncillos también. Esto no lo mencionó, sí, Éxodo capítulo 39, pero sí el 28. Dice, y les harás calzoncillos ¿de qué? De lino, para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos, ¿sí?, prácticamente a la parte baja del pecho, serán desde los lomos hasta los muslos, o hasta el término, ¿sí?, diríamos, o al empezar las rodillas, o donde terminan, ¿sí?, los muslos de las piernas. ¿Sí? Un calzoncillo que habría prácticamente de abarcar todas las partes íntimas, ¿sí?, de quien habría de ministrar dentro del tabernáculo o del santuario, ¿sí?, del Señor. Verso número 43. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren, ¿en dónde? En el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven. Mire, ¿qué hacía la vestimenta en ellos? ¿Qué hacían? Lea el texto, por favor. ¿Para qué dice ahí? ¿Para qué cosa qué? Para que se acerquen, dice ahí, sí, al santuario, para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. ¿Qué función cumplía para el sacerdote la vestimenta? Pregunto. ¿Qué hacía? ¿Qué implicaba eso? Los protegía de la contaminación del pecado. La vestidura, de alguna manera o de manera simbólica, recuerde que todo lo que aconteció en el antiguo pacto es una sombra de lo que habría de venir. Muchos en los tiempos de Jesús, sacerdotes, escribas, fariseos, no tocaban a una persona, para ellos en su concepto, inmunda o pecadora. Porque ¿qué pensaban ellos si lo hacían? Que también se contaminarían, ¿verdad? Ahora, Dios establece la vestimenta como una especie de protección para que ellos no se contaminen con el pecado. Porque ellos ministraban, de hecho, con los sacrificios. Ellos tenían que coger a los animalitos para ofrendarlos por la expiación o limpieza del pueblo. Y diríamos así, que la cobertura de Dios estaba sobre ellos, mientras la vestimenta esté sobre sus cuerpos.
Sí, Dios de alguna manera, por medio de la vestimenta, cubría al que ofrecía, sí, o al que representaba en ese sentido, sí, al pueblo que ofrecía por el pecado. Dice la Biblia en el versículo número 43, sí, en la parte ya final, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto, y aquí me voy a valer para ir a la aplicación espiritual. Es estatuto perpetuo para él y para sus descendencia, y para su descendencia, ¿después de quién? Después de él. Ahora, ¿de qué manera, mi amado hermano, si esto, si a nosotros también nos puede llegar a afectar? Ahora, entendamos algo. Usted y yo también, por la Escritura, tenemos una promesa de Dios. Somos también sus sacerdotes. Ahora, pero nosotros no vestimos así, como un sacerdote, como una mitra, con placas de pronto en las hombreras, con el efod, el manto, sí, y la túnica bordada. Tampoco tenemos campanillas, sí, ni tenemos el pectoral, ni las piedras preciosas que este sacerdote o sumo sacerdote, sí, representaba en esta parte, sí, al pueblo. Entendemos que bíblicamente este lugar o esta posición la ocupó nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él es, de acuerdo al libro de los Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote. Pero nosotros también, para Dios, somos sus sacerdotes también. Mi amado hermano, vayamos por favor a la Escritura y veamos, sí, primeramente, sí, qué nos dice la palabra del Señor con respecto, sí, a este punto o a este tema acerca de las vestiduras. Acompáñenme por favor, sí, vayamos al Nuevo Testamento, primeramente en la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera epístola, sí, del apóstol San Pedro. En el capítulo número 3, primera epístola del apóstol San Pedro, ¿lo tiene? Primera, sí, de Pedro, capítulo 3. Mira lo que nos dice el Señor, versículo también número 3. ¿Qué nos dice el Señor ahí? Vuestro atavío o vuestra vestimenta, ¿sí?, o vuestra ropa, no sea, dice ahí, el externo. Hablándole por el contexto, sí, le estaba hablando en esa parte a quienes, a las mujeres, pero quiero generalizarlo. Dice el Señor ahí, no sea pues el externo de peinados ostentosos, de adornos, dice ahí, de oro. Porque como estaba vestido también el sacerdote, recuerden, lleno de oro, la placa también era de oro. Dice de oro o de vestidos lujosos. Si no, ¿cómo quiere Dios que nos vistamos? Dice el verso número 4. Sino el interno. Dice ahí, ¿cuál? El del corazón, en el incorruptible, es decir, en lo que no se puede llegar a corromper o a dañar o a ensuciar. ¿Sí? En el incorruptible ornato, que significa adorno. ¿Sí? El ornato es adornar. En el incorruptible ornato, ¿de qué? De un espíritu afable, y dice ahí, y apacible, que es de grande, ¿qué cosa? Es de grande estima delante de quién? Delante de, sí, de Dios. Entendamos, mi amado hermano, que el Señor anhela que si de algo esté vestido el creyente, es, mi amado hermano, no tanto de lo externo, sino de lo que podamos llegar a tener como vestidura en el corazón. Ahora, tú te preocupas más de vestirte, diríamos así, esplendorosamente, o te preocupas más por tener una buena presentación externa, pero ¿qué hay de tu vestimenta o de tu presentación interna, la cual solamente la puede ver
el Señor. Tú puedes venir a la iglesia muy bien vestido, muy bien perfumado, oloroso. Si puedes venir de pronto con la ropa de mejor marca, pero ¿cómo vistes tu interior? ¿Cómo está vestido? Algo que a la verdad no encuentras en un centro comercial. Tú no has podido, por lo menos yo no he visto que haya un local que dice se vende ropa para el corazón, ¿no? O se vende vestiduras para el hombre interior. De pronto interiores sí, calzoncillos, cosas como esas, pero no para poder cubrir el alma, para poder cubrir de pronto sí el espíritu. Ese tipo de vestimenta no la vamos a encontrar en ningún centro comercial. Eso solamente, mi amado hermano, el Señor nos lo puede proveer. Y quisiera, por favor, que mires juntamente conmigo en el libro de Apocalipsis cómo el Señor ve a los que son suyos. Acompáñame, por favor. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, Apocalipsis capítulo número 19. Versículo número 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 8. ¿Lo tienes? Dice el Señor en su palabra, hablando de la iglesia, ¿no? Y a ella se le ha concedido, dice ahí, ojo, se le ha concedido, es decir, que se le dio la aprobación o la validez, o se le otorgó, ¿qué cosa? Que se vista de ¿qué? Recuerde que el sacerdote tenía justamente esa primera vestidura de lino fino. Dice la Biblia, se le concedió que se pueda vestir de lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice ahí, ¿qué cosa? Porque el lino fino, ¿qué son, mi amado hermano, para el Señor? Cuando ya nos ve el vestido, no tanto en la parte externa, en la interna, dice la Biblia, son las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. Recuerde que usted y yo somos sacerdotes del Señor. Apocalipsis capítulo número 1, acompáñenme rápidamente. Y como sacerdotes debemos de estar vestidos desde la parte más interna de nuestro ser, nuestro corazón, como lo que representamos en esta tierra. ¿Y qué representamos? Mira lo que dice Apocalipsis 1, verso número 6. ¿Lo encontró? Vaya apuntando las citas bíblicas. Dice el Señor ahí, y nos hizo, así también como nos concedió vestirnos, ¿verdad? ¿Qué dice el Señor que nos ha hecho? Nos hizo reyes. ¿Qué más nos hizo? ¿Sí? Claro, nosotros vendríamos a ser los hijos del Señor. No somos sacerdotes. Somos sacerdotes espiritualmente hablando, es uno solo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Mas nosotros, dice la Biblia, nos ha hecho el Señor reyes y sacerdotes. ¿Para quién? ¿Para quién dice? Para Dios. Es decir, que nosotros ministramos las cosas ¿de quién? De Dios en esta tierra. Cada vez que tú usas la palabra y la sales a pregonar, tú te constituyes en un sacerdote de Dios, porque estás haciendo uso de sus utensilios para engrandecer al cual tú estás representando en esta tierra. Claro, tu uniforme no lo puede ver el hombre, pero lo ve el Señor. Amén. Lo que tú representas, humanamente hablando, nadie lo reconoce. Pero tu Dios, mi Dios, Él sí reconoce la obra que hacemos para Él. Porque Él nos ve como reyes y nos ve y estamos vestidos como tal. Dice la Biblia en el versículo número 6, a Él pues, dice así, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué causa? Porque nos ha hecho, mi amado hermano, algo que usted y yo nunca nos hubiéramos imaginado que seríamos reyes para el Señor y también sacerdotes para nuestro Dios.
Ahora bien, mi amado hermano, ¿y qué implica estar vestido o cómo me visto del Señor? Sí, recuerde que bíblicamente, si hemos leído el libro de Éxodo capítulo 39, sí, el sacerdote tenía, claro está, ya de sí, cada una, sí, de los implementos que Dios le había establecido. Este tenía, recuerde, la mitra, tenía diademas, tenía piedras, tenía la placa, el pectoral, el cual contenía el urín y el tumín también, que servía para juzgar al pueblo en situaciones, diríamos, muy, pero muy específicas. Por ejemplo, el urín y el tumín, si había alguien acusado de algún asesinato y querían saber si era o no culpable y no había las pruebas suficientes para lograr determinar la inocencia o la culpabilidad, acudían al sumo sacerdote y éste se encargaba de echar la suerte del urín y del tumín. Sí, si salía urín y tumín, sí, conforme en este caso a las piedrecillas, porque eran, dicen ciertos historiadores, que eran piedrecillas que tenían, sí, una especie de grabado en sus lados. Si salían dos urín eran sí, si salían dos tumín era no, y si salía urín y tumín, la espera sí era prolongada hasta saber qué habría de resolver Dios en un caso en particular. Si salían dos urín, la culpabilidad para alguien acusado de asesinato era tajante. No había cómo, en ese sentido, sin poder levantar más adelante, si algún tipo de, diríamos así, de defensa, no. Si salía dos urín, la muerte le esperaba para el culpable. Así de fácil. Si salían dos tumín, entonces era inocente y lo mandaban a su casa. Diría cualquiera, uy hermano, pero qué contradicción. Dejar la vida de un hombre, ¿a qué cosa? A la suerte. Pero esto no era suerte. Mi amado hermano, Dios había establecido este mecanismo, ¿sí? Y era Dios el que confirmaba por medio de esas piedras, ¿sí? El destino, diríamos así, de las cosas, sea para una determinada situación o para resolver algún tipo de crisis. Mi amado hermano, sí, de la misma manera el sacerdote vestía, recuerde, de cinturón, del efod, del manto, sí, las granadas, la túnica, todo, era una hermosura todo él. Pero el creyente en la actualidad también tiene que estar bien vestido. ¿Sí? ¿De qué? ¿De su ropa física? Bueno, claro que sí, ponerse lo que tiene. No le digo que venga todos los días al culto de eterno, pero venga por lo menos con ropa limpia. Amén. Sí, bien oloroso, venga preparado como para venir en este caso a encontrarse con quién, con su Dios, con su Rey. Amén. Ahora, ¿cómo se viste el creyente? Vayamos por favor a la Escritura y veamos qué nos dice, sí, la palabra del Señor también al respecto. En la carta, sí, de Efesios, en el capítulo número 6, aquí hay un texto muy conocido que es válido considerar. No voy a entrar mucho en detalle, pero sí quiero dejar el precedente bíblico, porque tenemos que ver algunos textos, sí, adicionales también. ¿Lo tiene? Versículo número 10 en adelante. Verso número 10 en adelante. Este texto, me acuerdo, en una enseñanza también se lo pudo también explicar en detalle. Vamos a tratar de tomar ciertas pautas. ¿Ya lo tienen? Efesios 6, verso 10 en adelante. ¿Qué nos dice el Señor? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿sí? ¿En quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién también? De su fuerza. Amén. Ahora, ¿cómo? Verso número 11. Vestíos. Mire, esto es un verbo, pero un verbo en imperativo, un verbo que está constantemente demandando que, en este caso, para con los que somos hijos de Dios, estemos siempre, ¿qué cosa? Con ropa encima. ¿Sí? Mire, hay personas que podrían llegar a decir, hermano, pero si yo me siento vestido de Dios, seguro. No pierda, por favor, no pierda Efesios, no pierda, ponga su dedito ahí y acompáñeme a Apocalipsis.
Vayamos por favor al libro de Apocalipsis y veamos qué nos dice el Señor. En el capítulo número 3, libro de Apocalipsis, ¿lo tiene? Capítulo número 3. Lea por favor en el verso 17. Mira lo que el Señor nos enseña. Hablando a la iglesia de la Odisea. ¿Ya lo tienen? Miren cómo, ojo, le está escribiendo a la iglesia. No le está escribiendo a alguien que no forma parte de la iglesia. Y dice el Señor en ese verso: porque tú dices, hablando de sus integrantes, porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué implica eso? De que yo no tengo por mi riqueza. ¿Qué cosa no tengo? No tengo necesidad, por lo menos económica. Si se habla de dinero, por lo menos en la economía dice no tengo necesidad. Si hablo de lo espiritual, vendría a ser algo semejante. Si alguien podría llegar a establecer para sí diciendo: hermano, yo lo tengo todo en Dios, es decir, soy rico en Dios. Perfecto, puede ser tu criterio. Pero ¿cómo te ve Dios? ¿Te ve Él también como lo que tú dices que eres, o te ve de manera diferente? Mira lo que dice el texto. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, aquí lo confronta el Señor, ¿cómo lo vio Dios? Que tú eres un desventurado. Si alguien puede decir: hermano, yo soy bienaventurado, muy bendecido. No, el Señor puede ser que no te vea bienaventurado, sino lo opuesto. El contraste es desventurado, sin bendición. Y dice ahí: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Y termina con este tema que hoy estamos tratando. ¿Y cómo más está? Y no dice que él era rico. ¿Cómo lo vio Dios? Desnudo. Mi amado, es tu responsabilidad y la mía presentarme ante Dios y vivir para Dios siempre vestido, diríamos como lo dice el Señor, de la fortaleza del Señor. ¿Se acuerda cómo empieza Efesios capítulo 6, verso número 10? ¿Qué dice ahí? Fortaleceos, ¿qué dice el Señor? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo logró eso? Ahora sí, vayamos por favor al versículo 11 de Efesios capítulo 6. Vestidos de toda, ya el creyente no se viste de mitra, ni de efod, ni de manto, ni de pectoral, sino de ¿qué? De toda la armadura de Dios, o de todo el uniforme, si lo quisiéramos ver en tiempos modernos, de todo el uniforme de Dios. ¿Para qué? ¿Qué es lo que logra la vestidura del Señor en mi vida? ¿Qué es lo que logra, mi amado hermano, en mi vida? ¿Qué dice el texto? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Es decir, mi amado hermano, que Dios no solamente desea, ojo, que yo me vista de Él, sino que adicionalmente Dios quiere que yo mantenga mi vestidura. A diferencia del sacerdote o del sumo sacerdote en el antiguo pacto, ellos se vestían, pero solamente si iban a ministrar cosas santas. Una vez que terminaba la ministración, ellos volvían a sacarse su uniforme, sus vestidos, hasta la siguiente ceremonia. Mas para la vida del creyente, el Señor nos ha dispuesto para nosotros que su vestidura permanezca constantemente en la vida, o en quienes forman el cuerpo de Cristo. Recuerden, Dios, al igual que al sumo sacerdote, nos ha hecho una misma demanda. El sacerdote, para ministrar, tenía que ponerse todo lo que el Señor había determinado como vestidura. No podía ministrar de pronto olvidándose. Uy, se me olvidó de pronto
viendo ahí diríamos el uniforme. Uy, se me olvidaron, qué sé yo, se me olvidó sí, el cinto del efod, pero ahí nomás yo me voy. Había un riesgo. Si el sacerdote no estaba debidamente vestido, oh sorpresa, en Éxodo 28 usted recuerda, ¿qué hacía la vestidura? ¿Lo protegía de qué? Del pecado. Y si él no se vestía de todo lo que Dios le había ordenado, el pecado bien lo podía contaminar y él tomar el riesgo de morir ministrando. Ya fuego de Dios había salido justamente para dos hijos de Aarón y los había fulminado. ¿Para quiénes? Ofni y Finees. Sí, mi amado hermano, este uniforme en su totalidad tenía que ser utilizado por el sacerdote. Perdón, Nadab y Abiú, perdón. Ofni y Finees son los hijos de Elí. Perdón, Nadab y Abiú, gracias. Sí, mi querido hermano, para nosotros el Señor nos hace la misma demanda. Versículo número 11 de Efesios 6 nos dice, vestidos, no dice de una parte. No. El Señor ha dicho de toda. Es decir, que si yo solamente dispongo de todo lo que Dios me ha dado para estar cubierto, pero yo digo, no, yo creo que el casco no lo necesito, porque va a venir una lista, y entre esa lista se encuentra un casco. Mi amado hermano, y muchos dirán, no hermano, yo el casco no me lo pongo porque me hace sudar la cabeza. ¿Cuántos manejan moto por acá? ¿Cuántos se han subido en una moto? ¿O manejan una moto? Para ellos es obligatorio el uso de ¿qué? Por la señal de tránsito, ¿verdad? Sí, el casco. Pero pregunto, ¿el casco es cómodo o es incómodo? Añádale un sol, así, ahí, candente. Una temperatura de 38, 39, esperando ahí, si en una avenida, esperando en un semáforo en rojo y con el casco y usted sudando como tapa de olla ahí. ¿Verdad? El casco no es que es placentero, pero el casco tiene una función: darle protección ¿a quién? Al conductor, al piloto de esa moto. Mi amado hermano, si usted como creyente dice, no, yo el casco de la salvación, eso yo no. Eso no, perdón, el casco se me escapa. Venga por favor conmigo, Efesios capítulo 6, versículo número. Yo sé el yelmo de la salvación es un pectoral. Yelmo o casco, déjeme ver si estoy confundido. Sí, estoy bien, ¿no? Sí, yelmo, casco es lo mismo, sí, de la salvación, está bien. ¿Sí? Mi amado hermano, si usted de pronto se olvida y dice por un tiempo en su vida, no, yo el casco no lo necesito. Ojo, eso significa que mi mente no tiene ¿qué cosa? Protección. Y si mi mente no tiene protección y alguien, por medio de una falsa doctrina, quiere inducirme a creer lo que él dice, y si yo no quiero usar esa protección en mi vida, de seguro mañana más tarde, por la insistencia de una mala doctrina, puede llegarme a inducir a mi vida, que está supuestamente firme en la sana doctrina, de pronto a caminar en el error o en el engaño o en la falsedad de esa doctrina equivocada. Por eso es que muchas veces los hermanos que ya tienen hasta un tiempo prolongado de vida cristiana, pero que no están debidamente cubiertos o protegidos con toda la vestimenta del Señor, luego de muchos años se están preguntando, hermano, yo escuché tal cosa y me quedó la duda. Yo escuché algo acerca del rapto, pero la verdad, sí, oiga, me sembró la duda. Y hay uno como pastor se pregunta y dice, pero, a ver, ¿usted es cristiano? Sí, ¿cuántos años? 15 años para la gloria de Dios. Y le digo, ¿y qué dice la Biblia? La Biblia dice que el rapto, sí, en el rapto, sí, la iglesia se va a ir al cielo antes de la tribulación. Perfecto. ¿Y cuál es su duda entonces? No, es que como me dejó ahí la punta, entonces yo comencé, y como me mostró tal cosa y tal cosa y tal cosa en la escritura, entonces como que me creó la duda. Y yo puedo llegar a decir, ¿no será que le falta qué cosa? El casco. Es decir, de todo se viste, pero cuando de casco se refiere, es decir, de
conocimiento de Dios que debe de guardarse en dónde. Porque, ojo, el enemigo, si algún lugar ataca en la vida del creyente, aquí nos ataca, en la mente. Mi mente también tiene que estar cubierta, tiene que estar vestida. En el caso del sumo sacerdote, ¿qué tenía? Una mitra. Y sobre la mitra había un recordatorio permanente. Santidad, separado, dedicado, apartado para Dios. Cualquier cosa que hubiera venido a su mente para decirle, oye, aquí no te pagan bien en el sacerdocio, él lo rebatía. Y decía, no, yo soy consagrado de Dios. Yo soy apartado para Dios. Mi función es servirle a Dios. Eso a él lo tenía presente ¿en dónde? Y no solo para él, sino que el que se acercaba a él, leía en él, es santo para Dios. Y eso es lo importante cuando tú te vistes de Dios, que no solamente tú te sientes seguro, sino que los que te ven en ti a una persona, diríamos así, que resplandece el sacerdocio que el Señor ha podido manifestar en tu vida. Vamos por favor, sí. Efesios capítulo 6, verso número, recuerda, versículo número 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y aquí viene la consecuencia si no me visto completamente de Dios. Si yo no me visto completamente de Dios, quedo expuesto a que los dardos del enemigo no solamente me lleguen, sino que me afecten. Yo no puedo evitar digamos así, estando cubierto de Dios, que las acechanzas no lleguen. Pueden llegar, pero lo que no deben de hacer esas acechanzas es que afecten mi vida. Las pruebas van a llegar o no llegan a tu vida. ¿Te golpean o no te golpean las pruebas? Sí. Pero te destruyen, no. Porque si algo hace la vestidura de Dios en la vida del creyente, es lo que dice el verso 10: fortalecer mi vida. No me contamina. Recuerda usted Éxodo 28, no contamina. ¿Sí? Porque esa vestidura se encarga de guardar todo mi corazón, toda mi alma, todas mis fuerzas. Dice el verso número 11, si para poder estar firme contra las acechanzas, ¿de quién? Del diablo. Y me da advertencia en el verso 12, porque no tengo, dice, o no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se encuentran ¿en dónde? En los cielos. ¿Sí? Y de ahí detalla, ¿sí?, todo lo que yo debo de utilizar para poder vestirme. ¿Sí? Vuelvo y repito, solamente lo estoy tomando como referencia. Por tanto, dice ahí, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez, 2 veces. Tomen toda la armadura, dice, de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar, o cómo terminar, firmes, de pie, podríamos decir, no caídos o derrotados. Mi amado hermano, es evidente que vestirse de Dios tiene muchos beneficios para la vida de un creyente. Adicionalmente, por favor, vayamos a la Escritura y veamos otro texto, sí, de referencia. Acompáñenme, por favor, sí, a la Escritura. Veamos qué nos dice el Señor. En el libro de Colosenses, capítulo número 3. Carta a los Colosenses, capítulo número 3. ¿Lo tiene? Verso número 12. Recuerde que el sacerdote tenía que vestirse desde qué?
¿Desde qué implemento? Desde sus calzoncillos. No puedo dejar nada sin que esté vestido de Dios. Dice el verso 12: vestíos. Miren, nuevamente la demanda. Colosenses 3:12. Vestíos pues como, ¿qué, llamado hermano? Como escogidos de Dios, santos. ¿Y qué más somos para Dios? Y amados. ¿De qué debemos de vestir? Recuerden, lo primero que leímos en Efesios era ¿para qué? Para poder estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Recuerden, la vestidura no solamente trae protección a mi vida para cuando el diablo me quiera o venga a venirme a hacer daño. También me visto de Dios, mi amado hermano, por esta razón esencial. Miremos, verso número 12. Vestidos, dice ahí, pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable, dice ahí, misericordia. Este es otro tipo de ropaje. Recuerde que el sacerdote se vestía desde sus calzoncillos, de la parte más íntima hasta su exterior. Dios no solamente quiere que me quiere vestido para poder resistir las acechanzas del diablo, sino también para manifestar por medio de su vestimenta la misericordia, el amor para con mi prójimo. Hay muchos de pronto que no se quieren vestir de paciencia, por ejemplo. ¿Sí? Todo es que pasa algo, ¿sí? Y se tranquilizan, se descomponen e inclusive pueden hasta llegar a ofender a otros porque no están vestidos de entrañable misericordia. Les fastidia muchas veces las cosas. Veamos qué nos dice el Señor. Vestidos de, dice aquí, de entrañable misericordia. ¿De qué más? De benignidad, ¿sí? O bondad, de humildad, de mansedumbre. ¿Y de qué también? Y vaya que hay que tener todas estas, diríamos, actitudes cuando se trata sobre todo de poder lidiar o de estar junto, sí, diríamos así, con los hermanos. ¿Verdad que hay unos hermanos que son un poquito difíciles? Dice una hermana, son intensos. ¿Sí? Yo me recuerdo que en el pastorado, sí, otro pastor decía, hermano, fulano de tal, lo llamaba de nombre y apellido al hermano. Dice, este hermano Dios me lo ha puesto, pero para probar mi paciencia. Lo amo, él decía, pero tragando eso, lo amo en el Señor, decía así. Pero como queriéndose autoconvencer de que lo amaba. Sí. Mi amado hermano, Dios, sí, desea que también nos vistamos de todo esto. ¿Por qué? Porque esto, ¿en qué te va a ayudar? Mira lo que dice el verso 13. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Soportándoos unos a otros. Pero ahora, ¿quién puede llegar a soportar? El que se ha vestido ¿de qué? ¿De qué cosa? De entrañable. Mire, cuando habla de entrañable es como que sale de dónde? De tus propias entrañas, desde adentro. Y recuerda que el sacerdote estaba vestido no solamente externamente, desde sus calzoncillos estaba vestido, desde adentro. Mi amado hermano, el Señor desea que tú desde adentro también, desde lo más profundo de tus entrañas, también puedas ir a, diríamos, a cobijar aquello que tú sientes que está desprotegido. ¿Cuántos han viajado, sí, a la sierra, a la serranía ecuatoriana? ¿Verdad? Sí, cuando uno ya llega, diríamos, al término de la jornada del día, uno busca la cama. Y ahí, mi amado hermano, no solamente que uno se acuesta vestido, pero lo más, diríamos así, grueso posible, sino que tras de eso, ¿qué va por encima? Va la sábana, va en este caso la colcha, va una cubierta encima de lana que uno la pone, uno queda pero como un bulto ahí. Y las damas sobre todo dicen, hace frío, ¿verdad? Y es ropaje tras ropaje, colcha tras colcha, ¿verdad? Y aparte de la ropa que uno va puesto,
porque tiene la ropa interior, tiene calentador, polines, embuso, todo va. ¿Sí? Y aparte todas las cobijas encima. ¿Sí? Y el cuarto bien cerrado, por eso por lo general en la sierra las paredes y el piso suele ser de madera, para que puedan, sí, en este caso, aislar un poco, ¿qué cosa? El frío. Mi querido hermano, tú tienes que también desde lo más interno de tu corazón pedir a Dios que te vista de estas virtudes, de estas cualidades. No te pasa el hermano, comienza a orar, no lo evites. El problema aún dentro de la iglesia es que cuando hay algo contra alguien, la gente se evita. Y dice, uy, viene ese hermano, ya me voy. Se va. Uy, viene el pastor, vamos rapidito y acelera el paso. Y yo digo, hermano, espera, ¿no? Ay, no lo vi, dice el hermano. ¿No? O golpea la puerta. Todo, a veces se oye bulla y uno golpea. Y... pero si escuché algo, dice. Como solo por siempre suelo decir, en mi casa pasa eso, para no ofender a nadie acá. Mi amado hermano, el Señor no quiere que nos evitemos, el Señor quiere que nos aprendamos aún, ¿qué cosa? A soportar. Uy, otra vez viene el hermano, síguelo atendiendo. Yo pregunto, ¿tú crees que Dios no nos soporta a nosotros todos los días? ¿Ah? ¿Tú crees que Dios no dirá de pronto en su corazón, otra vez? Y lo que es peor, y con lo mismo. Señor, perdóname, que otra vez esta es la... Ya perdí la cuenta, muchos dicen. Por enésima vez, Señor, perdóname. Dice, otra vez te perdono tu traspié, tu resbalar, tu pecado. ¿Verdad? ¿Cuántos están luchando con una concupiscencia? ¿Cuántos están luchando? ¿Cuántos están tropezando todos los días con la misma piedra? Y todos los días dice, Señor, perdóname. Llega la tarde, Señor, perdóname. Y es lo mismo. Llega la noche, Señor, perdóname. Llega la mañana del siguiente día, Señor, perdóname. Y es de lo mismo. ¿Tú crees que Dios de pronto dirá, otra vez? Recuerda que el Señor, saliendo un poquito del contexto del estudio, cuando se trata de su misericordia, dice la Biblia que el Señor no tarda, sino que es, ¿qué cosa? Por la virtud de Dios, no, es paciente. ¿Para con quiénes? Para con su iglesia, nomás dice ahí. Paciente para con todos, no queriendo que ninguno muera, sino que todos procedamos a qué. Si alguien demuestra paciencia a su pueblo y aún a los que no son parte de su pueblo, es Dios. Y Dios no espera, sí, nada menos de nosotros. Recuerda que somos sus hijos. Hemos leído en Apocalipsis 1:6 que somos sus reyes y que también somos, ¿qué cosa? Sus sacerdotes. Y como sacerdotes, aún desde la prenda más íntima, siempre se analiza Efesios 6 con la armadura de Dios, con las sandalias del Evangelio. Sí, está bien, pero eso, mi amado hermano, es ese tipo de vestimenta. Lo único que hace es cubrirte de las acechanzas de ¿quién? Es decir, que si alguien no predica la palabra, y así me quiero salir un poquito más allá, también está expuesto a ¿qué cosa? A que las acechanzas del diablo no solamente le lleguen, sino que le afecten. Porque ese tipo de vestimenta cubre al creyente para que el diablo no lo afecte. Ya usted leyó eso, ¿verdad que es así? Y de pronto estamos buscando, ¿y por qué me golpea? ¿Por qué me tumba? Analiza tu vida. Estás totalmente vestido. Las personas que trabajan, mi amado hermano, con químicos y sobre todo con virus, ellos deben de entrar a los laboratorios, sí, en función, diríamos así, del grado de contaminación que existe. Tanto es así, tan aislado muchas veces suele ser su uniforme, que hasta para poder recibir el oxígeno son conectados sus uniformes por medio de válvulas y mangueras a oxígeno a un tanque de oxígeno que se encuentra fuera del laboratorio, para que por medio de esa vestidura ellos estén totalmente herméticos, libres de cualquier contaminación.
Amén. Mi querido hermano, ¿cómo está tu vida? ¿Estás totalmente cubierto o has dejado expuesto ciertas partes de tu corazón sin vestimenta? Porque esta es la idea de esta enseñanza en Éxodo 39, de que así como el sacerdote, tú y yo estemos totalmente cubiertos de Dios, no solo en lo más visible, sino aún en lo más interno, como lo decía en el texto que leímos, en el ornato, en lo que puede llegar a adornar tu vida. Y si algo debe de adornar tu vida, es como lo dice el versículo número 12, ¿sí? De entrañable, ojo, desde lo más de adentro, de misericordia, ¿sí? Benignidad, que es bondad, de humildad, ¿sí? ¿Eres humilde o orgulloso? Si tu orgullo te domina, significa que esa área de tu vida está desnuda, es decir, expuesta, controlada no por el Espíritu de Dios, o no arropada por el Espíritu Santo. Y pregunto yo, lo que no arropa a Cristo, ¿quién arropa? Ah, ¿verdad? No lo quería decir, no, ya lo dijeron. Lo que Cristo no está cubriendo, entonces ¿quién lo está tapando? Mi amado hermano, dice la Biblia, ¿sí? Versículo 13, soportando unos a otros. ¿Y qué más hace cuando uno se viste de todo esto? Que también logra en su vida, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano o a tu pariente, a tu familia, a tus propios hijos, a tu marido, a tu mujer? Porque no estás vestido de entrañable misericordia, benignidad, humildad. Mira por dónde va el asunto. Mi querido hermano, ¿estamos vestidos como el Señor lo demanda para poder ministrar, sí, apropiadamente las cosas del Señor o no? ¿O hay áreas que están sin cubrir? La Biblia dice en el verso, si continúa diciendo en el verso número 13, y perdonando unos a otros, si alguno, dice ahí, tuviere queja contra otro. ¿Y por qué el Señor lo demanda? Porque dice ahí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mi amado hermano, termino con un último pasaje bíblico, el cual se encuentra en Apocalipsis, capítulo 16, verso número 15. Aquí lo está mencionando, bueno, de una versión diferente, pero leamos el texto para corroborar. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí, yo vengo como ladrón, es decir, de manera inesperada. Bienaventurado el que vela y guarda. Ojo, ¿qué cosa? Es mi labor no solamente vestirme, sino que el vestido que tengo o que he podido poner en mi vida esté debidamente protegido por mí. Yo debo de estar garantizando diariamente no dejar nada, amén, en mi vida al descubierto. Y bienaventurado, dice ahí, el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y ¿qué suceda? Y vean su vergüenza. ¿Cómo quieres caminar por la vida? ¿Desnudo o vestido completamente del Señor? ¿Sí? Mi amado hermano, mira bien, ¿sí?, cómo andáis vestidos. Porque hay quienes no se ponen la ropa del Señor, sino la del mundo. Hay quienes se visten de amargura, ¿verdad? Hay quienes se visten de odio. Hay quienes se visten, mis queridos hermanos, de rencor. ¿Cómo te estás vistiendo tú?
no puedes perdonar, no digas que estás vestido del amor de Dios, porque el amor de Dios perdona. No puedes perdonar, no puedes olvidar eso que te hicieron. ¿De qué clase de vestidura sí te estás vistiendo? Mi amado hermano, vestidos, como lo dice el Señor, sí, del Espíritu Santo. Recuerda lo que menciona, sí, este pasaje de Apocalipsis capítulo 16 versículo número 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, el que está despierto y guarda sus ropas para que no ande desnudo y puedan, dice ahí, ver su vergüenza. Amén. Si el Señor, mi querido amigo y hermano, habló a tu vida, puedes agradecérselo